Aquella tarde, mi vida dio un giro que nunca imaginé. Me encontraba en casa, justo después de almorzar, cuando escuché un ruido extraño proveniente del jardín. El sonido era de pasos apresurados, algo que no era común en el ambiente tranquilo de nuestra casa. Pensé que podría ser alguno de los niños corriendo por el césped, pero algo me decía que no era así. Fui hasta la ventana, levantando las cortinas con cautela para no hacer ruido, y allí, en medio del jardín, vi algo que no pude procesar en un primer instante. Carla, mi esposa, estaba abrazada a un hombre que, por la cercanía, no me resultaba familiar. Sus cuerpos se movían con una fluidez incómoda, como si no les importara que alguien los observara. Al principio, mi mente trató de justificarlo. Quizás era un amigo, un compañero de trabajo, algo que me permitiera seguir con mi día sin tener que enfrentar lo que mi corazón ya empezaba a sospechar. Pero mientras observaba con más detalle, las piezas empezaron a encajar. No solo estaban abrazados, sino que se besaban con una intensidad que me heló la sangre. El hombre, con su barba recortada y su chaqueta oscura, no era alguien que yo conociera. Mi cabeza se llenó de preguntas, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un nudo en el estómago, y un calor extraño se apoderó de mí, como si todo se estuviera desmoronando. De repente, Carla levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos a través de la ventana. Fue un segundo, un parpadeo que se sintió eterno, y en ese momento su rostro pasó de la sorpresa a una especie de miedo, como si lo que acababa de hacer fuera algo que no podía justificar. El hombre, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se separó rápidamente de ella, dándole un par de pasos hacia atrás, pero el daño ya estaba hecho. Yo ya sabía lo que sucedía, aunque no quería creerlo. No pude moverme. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo Carla se alejaba rápidamente de él y se dirigía hacia la puerta trasera, sin mirarme, sin saber qué decirme. Mi cuerpo reaccionó de manera automática, y antes de que pudiera pensar, ya estaba en el pasillo, preparándome para la confrontación. No quería hacer esto. No sabía cómo hacerlo. No estaba listo para escuchar la verdad, pero sabía que no había marcha atrás. Cuando Carla entró por la puerta, no me miró. Se quedó allí, en el umbral, como si estuviera esperando que yo hablara primero. Yo no podía, las palabras me fallaban. Estaba tan confundido, tan furioso, que no sabía cómo comenzar. Fue ella quien rompió el silencio. «¿Lo viste, verdad?», dijo con la voz temblorosa, como si intentara mantener el control de la situación. «¿Qué se supone que vi, Carla?», respondí, intentando mantener la calma, pero no pude evitar que mi voz sonara más rota de lo que quería. Mi corazón estaba hecho trizas, y no podía seguir ocultando lo que ya sabía. Ella cerró los ojos y suspiró, como si la culpa la estuviera ahogando. Miró hacia el suelo por un momento, buscando las palabras correctas, pero sabía que ya no había vuelta atrás. No podía inventarse una historia que me convenciera. Hizo una pausa, como si las palabras se le atoraran en la garganta. «Es complicado, Sergio. No quiero que lo tomes a mal, pero ya no estaba feliz. No lo estaba desde hace tiempo». «¿Y por eso, Carla? ¿Por qué ya no eras feliz, decidiste acostarte con otro hombre en nuestro jardín?», exclamé, ya sin control. Las lágrimas empezaron a asomar, pero me las tragué. No podía permitirme mostrar debilidad, aunque mi alma estuviera destrozada. Ella simplemente me miró, sin decir nada más, y esa mirada me destrozó aún más. Esa era la verdad, ¿verdad? Ya no le importaba. No fue algo planeado, empezó a decir, pero las palabras me golpearon más que cualquier golpe físico.
¿Qué importaba si no había sido planeado? El daño ya estaba hecho. Ella seguía allí, de pie frente a mí, esperando a que yo entendiera. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Sentí una mezcla de furia y tristeza, algo tan profundo que no sabía cómo manejarlo. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Debía quedarme, intentar salvar lo que quedaba de nuestra relación, o era el momento de irme, de romper de una vez por todas con todo lo que creía que teníamos? ¿Con qué derecho, Carla? Le pregunté, ya sin aliento. Ella se dio cuenta de que no podía justificar lo que había hecho. No podía decirme que me amaba y luego hacer lo que acababa de hacer. No había excusa que pudiera reparar lo que ya se había roto. La miré un momento más, esperando ver alguna señal de arrepentimiento, algo que me dijera que realmente sentía lo que había hecho. Pero nada. Solo un vacío en sus ojos, como si ya se hubiera rendido. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, como si intentara seguir el ritmo de lo que quedaba de mi vida. Yo ya no la reconocía. Esto no va a ser lo mismo, Carla. Nada será lo mismo. Dije finalmente, con voz baja, casi como un susurro. Sabía que ese era el primer paso para entender que mi vida, tal como la conocía, se había terminado. Me di media vuelta y me fui a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. No podía quedarme allí, ni seguir mirando esos ojos que alguna vez amé. La idea de enfrentarla, de pedirle explicaciones, ya no tenía sentido. Lo único que importaba ahora era lo que yo iba a hacer con todo esto. La puerta de la habitación seguía cerrada, pero no podía dejar de escuchar los sonidos provenientes del pasillo. Cada vez que los escuchaba, un nudo más grande se formaba en mi pecho. El reloj avanzaba lentamente, pero para mí todo estaba detenido. Podía oír los pasos de Carla, como paseaba por la casa, como si intentara encontrar algo que decir, algo que pudiera suavizar la situación. Pero sabía que no había nada que pudiera decir. Ya lo sabía todo. No importaba cuánto lo intentara, no habría palabras que lo borraran. Escuché cómo se acercaba, su respiración agitada, intentando controlarse. Me levanté de la cama, me miré al espejo, y me vi, allí parado frente a mi reflejo, buscando alguna señal de lo que se suponía que debía hacer. No había ninguna. ¿Cómo podría ser el mismo hombre que era hace apenas unas horas? ¿Cómo podía ser el hombre que había confiado en su esposa, que había compartido tantos años a su lado, solo para ver todo lo que había creído derrumbarse frente a sus ojos? La puerta se abrió con cautela, y allí estaba Carla, parada en el umbral. Su rostro estaba pálido, sus ojos, hinchados de tanto llorar. No me dijo nada al principio. Se quedó allí, mirando el suelo como si no pudiera enfrentarme. Mi corazón latía con furia, pero no podía gritar, no podía insultarla. No quería ser un hombre que perdiera el control de esa manera, pero cada vez que la veía, mi rabia aumentaba. Ella había destruido todo lo que conocía. Había destruido lo que alguna vez pensé que era nuestra vida perfecta. Sergio, por favor, escúchame, dijo con una voz quebrada. Intentaba hablar, pero su tono no tenía fuerza. Sabía que no podía justificarse, que lo que había hecho no tenía ninguna excusa. Pero aún así, insistía en hablar. Yo no sabía si quería escucharla o simplemente no soportaba verla más. ¿Escucharte? ¿De qué me vas a hablar, Carla? Respondí, dejando que la rabia se filtrara en mi voz. Quería que supiera lo que sentía, lo que estaba pasando por mi mente. Cada palabra me quemaba, pero era lo único que podía hacer para no estallar. ¿Qué puede ser tan importante que justifique lo que hiciste? ¿Me lo vas a explicar ahora,
¿Después de todo lo que vi? ¿Después de todo lo que descubrí? No sé si crees que soy tonto o qué, pero esto no se arregla con palabras vacías. Ella me miró entonces, sus ojos llenos de lágrimas, pero su mirada también tenía algo de desesperación, algo de miedo, como si estuviera buscando una salida que sabía que ya no existía. Hizo un paso hacia mí, como si intentara acercarse, pero me mantuve firme. No quería su contacto, no ahora. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. No es lo que piensas, dijo, pero su voz temblaba, y aunque lo intentaba, su mirada no podía ocultar la verdad que estaba tan evidente. No tenía sentido lo que decía. Ya todo estaba claro. No quería escuchar más excusas. ¿De verdad me estás diciendo eso, Carla? ¿Qué no es lo que pienso? Exclamé, ahora con una mezcla de incredulidad y dolor. Cada palabra que salía de su boca parecía vacía, como si ella misma supiera que no podía salvarse de esto. ¿Crees que soy estúpido? No me vengas con ese cuento. Vi todo lo que necesitaba ver. Lo vi todo, y tú, aquí, tratando de decirme que no es lo que pienso. ¿Desde cuándo me ocultaste todo esto? Carla comenzó a sollozar, sus manos se cubrían la cara mientras intentaba contener el llanto, pero no podía. La veía perderse en sus emociones, pero nada de eso me conmovía. Era demasiado tarde para eso. Todo lo que había hecho, todo lo que habíamos compartido, ya no significaba nada. Estaba rota, y yo también lo estaba. No sé por qué lo hice, dijo finalmente, en un susurro que apenas llegaba a mis oídos. Su voz era tan baja, tan vacía, que me dio asco escucharla. Lo siento tanto, pero ya no podía más. No podía más con esta vida, con las mentiras, con todo. ¿Y yo, Carla? ¿Qué se supone que haga yo ahora? Pregunté, sin poder evitar la tristeza que se asomaba entre mis palabras. ¿Te vas a ir con él? ¿Eso es lo que quieres ahora? ¿Dejarme aquí, como si nunca hubiera importado? Ella se quedó en silencio, su cuerpo tenso, como si no supiera qué responder. La verdad era que no sabía qué responder. Ella misma sabía que no había vuelta atrás, que su vida, nuestra vida, se había acabado. Lo que había sucedido no podía deshacerse. No había forma de arreglar lo que había roto, lo que había destrozado con sus propias manos. No sé qué quiero, Sergio, dijo finalmente, su voz apenas audible. Solo sé que estaba vacía, que no podía seguir con esto. Me sentía sola, incluso cuando estabas a mi lado. Lo siento tanto. No te mereces esto. Nadie lo merece. Miré a Carla durante unos segundos, sin saber si debía sentir lástima por ella o simplemente seguir adelante. Había momentos en los que pensaba que todo esto podía arreglarse, que tal vez el dolor disminuiría, que tal vez lo que había ocurrido no se repetiría. Pero sabía que era una mentira. Ya nada volvería a ser igual. No me pidas perdón, Carla. No me pidas que te entienda, porque ya no quiero hacerlo. Dije con firmeza, mi voz dura, casi sin emoción. Lo que hiciste no tiene perdón. Tú misma te has alejado de todo lo que construimos. Ya no hay espacio para ti en mi vida. Ya no puedo mirar hacia atrás. Ya no puedo seguir siendo el hombre que fui. Me di la vuelta sin esperar una respuesta. La dejé allí, sola, en el pasillo, mientras yo me dirigía a la puerta. Podía oír sus sollozos, pero nada de eso iba a cambiar lo que había decidido. Caminé hacia la salida, sin mirar atrás, sin querer saber nada más. Solo sabía que necesitaba irme, necesitaba dejar todo atrás. Y sabía que nada en esta casa sería lo mismo jamás,
la noche estaba demasiado tranquila después de nuestra confrontación. Carla no volvió a hablarme, y yo no tenía la intención de hacerla. Nos cruzamos brevemente en el pasillo esa mañana, pero ambos sabíamos que nada iba a ser igual. Yo me sentía como un extraño en mi propia casa. Cada rincón me recordaba lo que habíamos sido, y eso me hacía sentir aún más solo, más vacío. No quería mirarla. No quería escuchar sus explicaciones ni sus disculpas. No me importaba lo que tuviera que decir, porque ya sabía lo que había hecho. Todo lo que quería ahora era dejar atrás este sufrimiento y decidir qué hacer con mi vida. Al día siguiente, después de que los niños se fueran al colegio, me quedé en casa sin saber qué hacer con el tiempo que se me presentaba. No era un hombre de muchas decisiones rápidas. Siempre había sido meticuloso, pero esta vez era diferente. Mi mente estaba en otro lugar, y lo único que podía pensar era en cómo recuperarme de este golpe. No tenía un plan. No había nada que pudiera hacer para arreglar lo que se había roto, pero había algo que sentía que necesitaba hacer. Algo que me permitiera recuperar, al menos, una pequeña parte de lo que había perdido. No solo mi orgullo, sino mi dignidad como hombre. La idea apareció en mi mente como una chispa: si no podía recuperar lo que habíamos perdido, entonces lo que debía hacer era tomar algo de ella. Tomar algo que le doliera más que cualquier otra cosa, algo que le hiciera sentir el peso de lo que había hecho. No era venganza en el sentido tradicional, no quería destruir su vida. Solo quería que experimentara una fracción de lo que yo estaba sintiendo. Quería que ella supiera lo que era perderlo todo, lo que se sentía estar al borde del abismo y no tener ninguna salida. Esa tarde, cuando llegó a casa, me notó más tranquilo, más en control. No era una sonrisa, pero algo en mi expresión mostraba que ya no estaba tan alterado. Carla se acercó lentamente, como si dudara de lo que iba a encontrar. Aún así, se atrevió a hablarme. Sergio, necesitamos hablar de lo que pasó ayer, dijo, con una voz tan suave que parecía casi falsa. Intentaba aparentar que todo podía solucionarse, como si todavía quedara alguna esperanza entre nosotros. No respondí. No quería hablar de lo sucedido. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que había descubierto, pero tenía que hacerle saber que yo ya no era el mismo. Estaba listo para el siguiente paso. No respondí, solo la observé fijamente, y ella pareció tomar eso como una señal para retirarse. Se fue a la cocina, y no la seguí. No quería verla más. Solo pensaba en cómo podría organizar mi siguiente movimiento. Mi plan necesitaba ser cuidadoso, frío y calculado. Esa noche, mientras ella estaba ocupada en la sala viendo televisión, me acerqué a su computadora portátil que había dejado sobre la mesa. Sabía que debía ser muy discreto, que cualquier movimiento en falso podría arruinar todo. La computadora estaba encendida, pero protegida por una contraseña. Sin embargo, Carla nunca había sido muy cuidadosa con esas cosas. Sabía que su contraseña era algo que podía adivinar. Nuestro aniversario, lo que parecía una obviedad, pero fue suficiente para abrir la máquina. Mi corazón latió con fuerza, pero seguía adelante. No tenía nada que perder. Dentro de su correo electrónico, vi varias conversaciones abiertas. Una de ellas era de una cuenta que no reconocía, un nombre extraño, pero lo más curioso era el tono de las palabras. Sabía que esas no eran las típicas conversaciones de trabajo. No se trataba de un compañero o de un cliente. Estaba claro que esta persona no solo había cruzado los límites de la amistad, sino que había ido mucho más allá. Leí rápidamente los mensajes, cada uno peor que el anterior.
No podía dejar de pensar en cómo Carla había podido hacerme esto, cómo había sido capaz de poner a alguien más en el lugar que yo ocupaba. Las palabras parecían golpearme con cada clic, con cada mensaje que veía. Todo lo que había sido nuestra relación se desmoronaba más y más mientras leía. En esos momentos, sentí que ya no quedaba nada de lo que había sido, nada de lo que una vez habíamos compartido. Decidí no responder a los mensajes ni tratar de confrontarla de inmediato. No, ese no sería mi enfoque. El daño ya estaba hecho, y lo único que quedaba era jugar con las cartas que me quedaban. Lo que iba a hacer no sería un acto impulsivo, sería calculado, cuidadosamente diseñado. Quería que Carla supiera que no había forma de que ella saliera ilesa de esto. Tenía que pagar, no con dinero ni con insultos, sino con algo que realmente le doliera. Esa misma noche, cuando todos ya estaban dormidos, me levanté silenciosamente y tomé un sobre vacío que había en la mesa. Lo que tenía pensado no era fácil, pero si quería tomar el control de esta situación, debía hacerlo. No quería hacerle daño a nadie más, pero sabía que tenía que mandar un mensaje. Al día siguiente, me dirigí a la oficina de su jefe, ese hombre que, por lo que entendí, estaba involucrado en esta infidelidad. Tenía que asegurarme de que todo el mundo supiera lo que había hecho. Ya no se trataba solo de Carla, era más grande que eso. Quería que todo el mundo supiera lo que había pasado en su vida. No de una manera destructiva, sino de forma sutil, como un recordatorio de que no hay secretos en la vida. El siguiente paso fue asegurarse de que mi mensaje llegara a las personas adecuadas. Un simple sobre, con copias de los correos y las conversaciones que había encontrado, fue suficiente. No me interesaba si perdía el trabajo, si todo eso me dejaba mal parado. Lo único que quería era que Carla se enfrentara a las consecuencias de sus actos. No la destruí, pero la expuse. La dejé ver lo que significaba perder la confianza de quienes la rodeaban. Esa misma tarde, cuando Carla regresó del trabajo, la encontré con la misma expresión que había tenido siempre. Nada había cambiado. Pero yo ya no era el mismo. Mi mirada le dijo todo lo que necesitaba saber. «Lo has hecho, ¿verdad?», me preguntó, con voz tensa. Le respondí con una sola frase. «Ya no hay vuelta atrás, Carla. Lo que se ha roto no se puede arreglar». El silencio en la casa era insoportable. Cada rincón parecía estar cargado de una tensión que no se podía cortar. Carla intentaba hablarme, pero yo me mantenía distante, impenetrable, casi como si la ignorara a propósito. Ya no había nada que pudiera decirme que cambiaría lo que había ocurrido. Sabía que me había estado engañando, y eso era todo lo que importaba. No quería que me pidiera perdón, no quería que me explicara lo que había hecho, porque en ese momento nada de eso significaba nada. A medida que pasaban los días, Carla se esforzaba por hacer que las cosas parecieran normales, por actuar como si nada hubiera cambiado, como si todo fuera una simple discusión más, algo que podríamos superar con el tiempo. Pero yo no podía hacer eso. No iba a ser tan ingenuo como para pensar que las cosas volverían a ser como antes. No después de lo que había descubierto. No después de todo lo que había pasado. Era una tarde cuando, finalmente, me llamó. Estaba en la cocina, como siempre, dándome la espalda mientras preparaba algo para cenar. No pude evitar notar cómo su cuerpo se movía con una falta de energía, como si estuviera a punto de rendirse. No era la misma mujer con la que me casé. No era la mujer que compartía mis sueños y mis proyectos. Había cambiado, y aunque intentaba ocultarlo, yo podía ver a través de su fachada. «Sergio, tenemos que hablar», dijo, alzando la voz ligeramente, como si intentara atraer mi atención sin ser demasiado obvia.
Sabía que había algo que no estaba bien, pero no sabía si estaba lista para escuchar lo que venía. Me quedé en silencio, sin responder de inmediato. Parte de mí quería gritarle, exigirle respuestas, pero sabía que eso no me llevaría a nada. Ya no quería hacerle preguntas que pudieran darme falsas esperanzas. Ya no quería saber cómo ni por qué lo había hecho. Lo que me importaba ahora era entender qué pasaría después, qué camino seguiría. No quería que todo se quedara en el aire, sin una conclusión. Lo que pasó entre nosotros no tiene una explicación sencilla, continuó, con una voz que sonaba vacía, casi desesperada. Estaba claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas, pero yo no tenía ganas de escuchar excusas. No te pido que lo entiendas, pero me gustaría que me escuches, agregó. Sabía que esperaba que todo saliera bien, que todo volviera a su cauce, pero yo ya no podía pensar de esa manera. Me levanté de la silla en la que me encontraba, me acerqué a ella y la miré fijamente a los ojos. Ya no sentía nada por ella, no quedaba ni rastro de lo que alguna vez fue nuestro amor. Todo lo que había en mí ahora era un vacío inmenso, y la idea de estar en la misma habitación que ella me parecía irreal. Pero aún así, decidí quedarme. Necesitaba saber qué iba a hacer. ¿Qué esperas que haga, Carla? Le pregunté finalmente, mi voz fría, vacía de cualquier emoción. Que te perdone. Que olvide todo lo que me hiciste. No sé qué quieres de mí. Ya lo que está roto no tiene vuelta atrás. Ella me miró, sin poder articular una respuesta. Sabía que lo que le estaba diciendo era la verdad, que no había forma de que todo lo que había pasado pudiera ser borrado por un simple lo siento. No podía esconderse tras sus palabras vacías. Ya era demasiado tarde para eso. No espero que me perdones, respondió, con los ojos bajos, como si no tuviera la fuerza para mirarme a los ojos. Solo quiero que me escuches, que entiendas que lo que hice no fue algo que planeé, no fue algo que quise hacer. No puedo cambiar lo que pasó, y entiendo que ya no confíes en mí, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte daño. Suspiré, dando un paso atrás. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que sentía en ese momento. Me miró, esperando algún tipo de respuesta de mi parte, pero lo único que hice fue quedarme en silencio. El sonido de su respiración era lo único que se escuchaba en la casa. Nos miramos por un largo rato, y aunque sus ojos reflejaban arrepentimiento, ya no me importaba. Las palabras eran inútiles ahora. He estado pensando en lo que hacer, continuó, como si de alguna forma pensara que eso cambiaría mi perspectiva. Creo que lo que más me duele es verte tan distante, ver cómo todo lo que teníamos se ha destruido. Lo único que quiero ahora es que sigamos adelante, aunque no sé si eso sea posible. El peso de sus palabras me golpeó, pero no cambió nada en mí. Mi vida había cambiado por completo. Ya no la veía como la mujer que amaba, la mujer con la que había compartido mis días y mis noches. Ella ya no estaba allí. Solo quedaba una extraña figura, alguien a quien no reconocía. No sabía qué hacer con ella. No sabía si quedarme o marcharme, si intentar arreglar lo que ya estaba irremediablemente roto o si seguir mi vida sin mirar atrás. Me quedé un momento en silencio, meditando las palabras que había escuchado, pero nada me llegó al corazón. Solo quedaba una sensación de vacío, una sensación de haber sido abandonado por algo que alguna vez creí valioso. No sé qué hacer con esto, Carla, dije finalmente, sin levantar la vista. Ya no sé si quiero seguir aquí, si quiero seguir luchando por algo que ya no existe. No sé si lo que queda de nosotros tiene arreglo. Tal vez lo mejor sea que cada uno siga su camino, por separado. Ella no dijo nada. Solo se quedó allí, esperando una respuesta que nunca llegó.
Su rostro reflejaba la misma desesperación que sentí, pero a la vez había algo más en sus ojos. Sabía que ella también se había dado cuenta de que lo que teníamos no tenía solución, que nuestra historia estaba escrita y que el final ya había llegado. Al final, solo quedó el silencio. Sin más palabras, sin más promesas. Ella sabía lo que había perdido, y yo sabía lo que había ganado, la libertad de seguir adelante sin el peso de una mentira sobre mis hombros. Me dirigí hacia la puerta sin mirar atrás. No sabía si alguna vez volvería a ver a Carla de la misma manera, pero en ese momento, no me importaba. Lo único que quería era salir de esa casa, de esa vida que había compartido con alguien que ya no era la misma. Tal vez algún día, el dolor disminuiría. Pero por ahora, solo sabía que no quería más de lo que habíamos sido. Los días se deslizaban con una lentitud insoportable, como si el tiempo quisiera recordarme la pesadez de la situación que me envolvía. Desde aquella última conversación, la atmósfera en la casa se había vuelto extraña, fría, como si todos los rincones hubieran absorbido el dolor y la tristeza que habíamos dejado atrás. Cada vez que cruzaba la puerta, sentía que estaba entrando en un lugar ajeno. La casa que habíamos construido juntos ya no se sentía como un hogar, sino como una prisión llena de recuerdos que no sabía cómo manejar. Ya no estaba dispuesto a buscar respuestas, porque sabía que no habría ninguna que me tranquilizara. Lo que había sucedido no tenía justificación. Ya no importaba cuántas veces me dijera que me quería o que había cometido un error. Lo que realmente me dolía era la pérdida de confianza, la sensación de haber sido engañado en la misma casa en la que pensaba que estaba protegido. Esa mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, me sorprendió encontrarme con ella en la sala. Carla estaba sentada en el sofá, mirando hacia la ventana, pero no hacía nada. Estaba completamente quieta, como si estuviera esperando algo. La imagen me resultó extraña, ya que normalmente a esa hora estaría preparando todo para su día, pero ahora no había energía en sus movimientos. La vi ahí, con los ojos vacíos, como si tratara de encontrar una razón para quedarse. No sabía qué hacer, si hablarle o simplemente ignorarla. Pero no podía seguir ignorando lo que había pasado, y lo que ella había hecho. No era una cuestión de perdón, era una cuestión de dejar ir. Sergio, ¿puedes sentarte un momento? Dijo de repente, levantando la mirada hacia mí. La escuché, pero no me moví. Mi mente estaba dividida. ¿Qué más podía decirme? Ya lo había escuchado todo. Sin embargo, algo en su tono me hizo detenerme un momento y mirarla. Era como si estuviera pidiendo algo que no sabía si podía darle. Me acerqué al sofá, me senté a su lado, y nos quedamos en silencio por un rato. No sabía cómo comenzar, ni si era siquiera necesario hacerlo. El dolor que sentía era tan profundo que las palabras parecían carecer de sentido. Ella, por su parte, trataba de encontrar el valor para hablar, pero el silencio seguía envolviéndonos. No sé qué esperas de mí, Carla, dije finalmente, sin levantar la voz. Mi tono era más cansado que enojado. ¿Qué te gustaría que hiciera? ¿Que te perdonara y volviera a confiar en ti? Porque ya no puedo hacerlo. Ya no puedo seguir viviendo con la duda de si me estás siendo fiel o si me estás engañando de nuevo. No sé si lo entiendes, pero no hay marcha atrás. Todo se acabó. Ella bajó la cabeza, como si las palabras que había dicho fueran demasiado duras para soportarlas. Su cuerpo se encogió ligeramente, como si intentara absorber el golpe, y aunque no lo decía, podía ver el dolor en su rostro. Sabía que no podía hacer nada para cambiar lo que había hecho, y probablemente, ni ella misma sabía qué esperaba de mí. Tal vez solo quería escucharme decir que todo volvería a la normalidad, pero ya no era posible.
La normalidad había desaparecido hacía tiempo. Lo sé, respondió con una voz apagada. Lo sé, y sé que no puedo cambiar lo que pasó. No puedo arreglarlo, no ahora. No sé cómo llegué a esto, Sergio. Nunca quise lastimarte. Nunca. Pero ya lo hice, y no hay nada que pueda hacer para remediarlo. El tono de su voz era tan sincero que me hizo sentir una mezcla extraña de frustración y compasión. Sabía que lo lamentaba, pero no podía ignorar lo que había sucedido. Todo lo que sentía ahora era confusión. No sabía si debía seguir adelante y tratar de sanar, o si debía cortar todo de raíz y seguir mi vida sin ella. No quiero escuchar más sobre lo que podrías haber hecho, Carla. Lo que hiciste está claro. No importa cuántas veces lo repitas, nada cambiará. Lo que has destruido no se puede reconstruir. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Miré hacia afuera, pero no veía nada. Mi mente estaba atrapada en un mar de pensamientos. ¿Qué haría ahora? ¿Debía quedarme en esta casa, en este lugar que ya no era el mismo? ¿O debía irme y empezar de nuevo, solo, sin arrastrar el peso de esta relación fallida? Carla no dijo nada más. Permaneció sentada allí, mirándome como si esperara que yo tomara una decisión por los dos. Pero sabía que no podía hacer eso. No era su decisión, era la mía. Y tenía que ser firme. Ya no podemos vivir juntos, Carla. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, casi como si una parte de mí finalmente hubiera tomado el control. Esta casa ya no es nuestro hogar. Ya no somos la pareja que fuimos. Todo se terminó. Ella permaneció en silencio por un largo rato, como si sus pensamientos estuvieran tan dispersos que no sabía cómo responder. Pero al final, sus palabras salieron de manera suave, casi inaudible. Lo siento, Sergio. Lo siento mucho. Esas palabras ya no significaban nada para mí. Las había escuchado tantas veces que se habían vuelto vacías. Sabía que lo lamentaba, pero no importaba. Ya había llegado demasiado lejos. No quedaba espacio para la reconciliación. Lo sé. Ya lo sé, respondí sin mirarla, sabiendo que ya no había nada que pudiera cambiar lo que había ocurrido. Sin decir nada más, salí de la sala. Ella no trató de detenerme. Ya no quedaba nada entre nosotros. Esa tarde, cuando volví a mi habitación, me senté en la cama y me quedé mirando las paredes vacías. Las horas parecían deslizarse lentamente mientras mi mente procesaba lo que había hecho. No sabía qué hacer con el resto de mi vida, pero sí sabía que lo primero que debía hacer era reconstruir mi propia identidad. Ya no era el hombre que había sido antes de descubrir la verdad, ya no podía seguir siendo el mismo. Mi vida, como mi relación, había quedado hecha pedazos. Y ahora, la única forma de sanar era seguir adelante, sin importar el dolor. No podía quedarme atrapado en el pasado. La decisión ya estaba tomada, aunque el camino hacia adelante seguía siendo incierto. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para caminar por mi cuenta. Y aunque no sabía lo que el futuro me deparaba, estaba decidido a encontrarme a mí mismo de nuevo. Había pasado una semana desde que tomé la decisión de irme, pero el peso de la decisión no se había aligerado. Al contrario, cada día que pasaba me sentía más agobiado por la situación. Carla había intentado varias veces hablar conmigo, pero siempre me mantenía distante. Sabía que el fin de todo eso era inevitable, pero no me sentía preparado para hacerle frente a la última conversación que había que tener. La incertidumbre seguía acechando cada rincón de mi mente. Los días pasaban, y con ellos, los recuerdos. No los buenos recuerdos de antes, cuando todo era sencillo,
sino los detalles que me perforaban la piel, la sonrisa falsa, las excusas, los momentos vacíos. Ahora todo eso tenía sentido, pero también me dejaba una sensación amarga que no podía dejar atrás. Me sentía exhausto, no solo física, sino emocionalmente. Era la tarde de un viernes cuando recibí un mensaje de Carla. No me sorprendió que intentara contactarme, sabía que tarde o temprano lo haría. Después de todo, ya no podíamos seguir evitando hablar, aunque no quería hacerlo. Lo leí con rapidez, pero mi cuerpo se tensó cuando vi sus palabras: necesito hablar contigo. No quiero que esto termine así, por favor, ven a casa. La había visto perder la esperanza muchas veces, pero ahora sentía que algo en sus palabras era diferente. No sabía si era una última súplica o simplemente la necesidad de dar cierre a todo, pero en ese momento, algo en mí se removió. Pensé en lo que me quedaba por hacer. Había llegado a un punto donde todo lo que había vivido parecía estar colapsando ante mis ojos, pero al mismo tiempo, sabía que ya no podía seguir atrapado en este limbo. Si ella quería hablar, entonces era el momento de enfrentar las últimas sombras que quedaban de lo que alguna vez fuimos. No respondí inmediatamente, sino que me quedé allí, sentado en el sofá, mirando el teléfono en mis manos. Había tantos sentimientos encontrados que no sabía qué hacer. Sabía que todo lo que hiciera a partir de ese momento cambiaría algo en mí para siempre. Después de un largo rato, respondí: está bien, te escucharé. No era un perdón ni una promesa de reconciliación. Era simplemente un paso hacia el final, el último paso que ambos debíamos dar. Cuando llegué a la casa, la puerta estaba ligeramente abierta. No era como las otras veces, donde Carla me esperaba con una sonrisa o una actitud tranquila. Esta vez, la casa parecía más vacía que nunca. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si todo estuviera esperando el momento de explotar. No vi a Carla en el salón, y la luz de la cocina estaba apagada. Caminé por el pasillo, buscando su figura. No sabía si debía entrar directamente a la sala o si debía esperar a que ella viniera a mí. Fue entonces cuando la escuché. Estaba en el comedor, sentada, con la cabeza baja, como si estuviera esperando el momento en el que yo la mirara de nuevo. Me acerqué, pero no hablé. No podía hablar todavía. Había tanto que decir, pero no encontraba las palabras adecuadas para todo lo que había estado guardando. «Sergio, ¿te molestó que te llamara?», me preguntó finalmente, levantando la vista lentamente, sus ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. Sabía que no podía mentirle más, no podía seguir ocultando lo que sentía. Pero también entendía que ya no valía la pena ocultar nada. La verdad estaba a la vista. No. No me molesta. Ya no importa lo que hagamos o digamos, Carla. Dije, y aunque mis palabras fueron frías, no tenía intención de ser cruel. Simplemente no podía hacer más que ser honesto. Lo único que quiero ahora es terminar con todo esto, entender qué queda de nosotros, o si es que hay algo que todavía se pueda salvar. Ella guardó silencio, pero su rostro reflejaba una mezcla de arrepentimiento y cansancio. Sabía que ya no quedaba espacio para falsas promesas, que este era el momento final, el momento de asumir lo que se había perdido. Finalmente, levantó la cabeza y me miró a los ojos, buscando una respuesta que yo no podía darle. «Te quiero, Sergio», dijo con voz quebrada, sus palabras llenas de una sinceridad que ya no tenía fuerza para conmoverme. «Te he amado todo este tiempo, y no sé cómo pude dejar que llegáramos a esto. Sé que no lo mereces. Sé que no hay nada que pueda hacer para que las cosas vuelvan a ser como antes. No hay nada que yo pueda hacer para que esto se arregle.
Su voz temblaba, pero yo no sentía lo mismo. La herida ya estaba demasiado profunda para que sus palabras significaran algo. Ya no quería escuchar promesas. Ya no quería escuchar más arrepentimientos. Había llegado un momento en el que entendí que no iba a seguir esperando algo que nunca volvería. El amor se había perdido hace mucho, y ahora solo quedaban las cenizas de lo que alguna vez fue. Lo sé, Carla, respondí con la misma calma que había usado durante todo este tiempo. No sabía si lo que hacía me aliviaba o me destruía, pero de alguna manera tenía que terminar con todo esto. Lo sé, pero las palabras no sirven de nada ahora. No las necesito. Y creo que ya no hay nada más que podamos hacer. Ella bajó la mirada, como si aceptara finalmente lo que estaba pasando. Ya no había espacio para discutir. Ya no quedaba tiempo para explicaciones. La ruptura estaba consumiendo todo lo que quedaba entre nosotros, y aunque lo intentara, ya no podía negar lo que era evidente. Los dos sabíamos que no había vuelta atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó, buscando una respuesta definitiva. Le miré por un momento, sabiendo que lo que dijera a partir de ese instante marcaría el final de algo que habíamos intentado por tanto tiempo mantener. Pero no había nada más que decir. Ya había tomado la decisión y estaba listo para seguir adelante. Lo que tenía que hacer ya está hecho, respondí finalmente. Es hora de que cada uno siga su camino. No hay más que resolver. Ya no hay nada que hacer aquí. Carla asintió, sin más palabras, sabiendo que no había forma de revertir lo que había hecho. Yo no sentía odio, solo un agotamiento profundo. Algo en mí se había apagado, y aunque podía ver su sufrimiento, ya no tenía el poder de conmoverme. Mi vida debía continuar, y aunque el camino hacia adelante era incierto, ya no había espacio para el pasado. Me levanté y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve un momento. Miré a Carla por última vez, pero no dije nada. Ya no había necesidad de más palabras. Solo cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás una vida que ya no era mía.